con tres afirmaciones. De las afirmaciones, usted tendrá que decidir si es falsa o es verdadera, ¿verdad? Le invitamos a que, si usted quiere, pues mándenos ahí su opinión. Puede poner ahí B pequeña, ¿verdad? La bidental. Y para verdadero y para falso, por supuesto, una F. F. Así es que vamos a comenzar. La primera afirmación es: acuérdese, escriba falso o verdadero. Cristo nos ama siempre, a pesar de lo que hacemos. Oiga, ponga atención, ponga mucha atención. Cristo nos ama siempre, a pesar de lo que hacemos. Vamos a ver. ¿Es falso o es verdadero? La segunda es: somos llamados a sacrificarnos para servir a otros. Correcto. La tercera: tener compasión por otros es una señal de debilidad. Ahí coloque usted B para verdadero y F para falso. Sigo leyendo yo. Cristo es y siempre será el mejor modelo que cualquier ser humano puede seguir. Eso es sin duda, amados. Él fue perfecto en todo y la única persona que con su vida y obras dijo: yo soy el camino, y dijo también: aprended de mí. Ahora vamos a la primera parte, ¿verdad? Vamos a la primera pregunta. Y esto es, por favor, ayúdanos ahí. Según Gálatas 2:20, la pregunta es: ¿quién vive en mí? Vamos a ver, yo sé que esto es fácil para usted, pero ahí le ponemos el texto, y el texto dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces la pregunta era: ¿quién vive en mí? Según Gálatas 2:20, ¿quién vive en mí? Ayúdenos, por favor, con su respuesta. Con su respuesta. Mire, ya nos dieron las respuestas sí, del primero. Acá. Vamos a ver, y lo bueno es que ahí queda, ¿verdad? Para ver si al final acertamos o no. Lo bueno es que aquí estamos aprendiendo todo. Entonces, tenemos la primera respuesta correcta. Mire, por supuesto, ¿quién vive en mí? Según Gálatas 2:20, que dice... mas vive Cristo en mí. Así que nuestra respuesta es, por supuesto, Jesucristo. Amén. Y seguimos entonces. Y vamos a la siguiente. Seguimos en el punto número 1. La primera es: ¿quién vive en mí? La respuesta es Jesucristo. Si Cristo vive en mí, ¿cómo debo vivir ahora? Esa es la siguiente pregunta. Amén, amén. Fíjense que de la primera tenemos respuesta, ¿verdad? La hermana Kenia, la hermana Daisy, la hermana Roxana han dado en el clavo. Perfecto. Ahora, si Cristo vive en mí, ¿cómo debo vivir ahora? Y fíjense que ahí mismo en el texto está la respuesta, ¿verdad? En el texto está la respuesta. Si usted lo busca, es sencillo. El texto habla absolutamente solo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces la pregunta es: ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Hacia qué apunta mi estilo de vida? ¿Hacia qué apunta las cosas que yo hago? ¿Verdad? ¿Hacia qué apunta? ¿Dónde? ¿Cuál es el crisol? ¿Cuál es el lente a través del cual yo veo las cosas ahora, si Cristo vive en mí? Así es importante saber eso. Ya tenemos respuesta: en la fe y no en la carne. Dice. Amén, correcto. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Correcto. Ok, tenemos ahí la hermana Daisy Olivares, nos da la respuesta correcta: en la fe y no en la carne, definitivamente. Amén. Siga el ejemplo de Cristo en las siguientes áreas. Vamos a la primera área, que es el área del amor. Amor, la fuerza, para mí, a mi entender, es la fuerza más grande de todo el universo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es todopoderoso, mas sin embargo, Dios no pudo resistir su amor para podernos salvar, e inclusive mandó a Jesucristo
para morir por nosotros y ahora podamos nosotros estar en este momento tan precioso. Dice la hermana Kenia, lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe de Jesucristo. Amén. Debo ser testimonio de quien vive. Amén. Correcto. Amén. Ahora, sigue el ejemplo de Cristo en las siguientes áreas. La primera dijimos amor. Entonces, la pregunta es en el numeral 2. ¿Cómo demostró Cristo su amor? Según Romanos 5:8. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es uno de los versículos con los cuales salimos a ganar almas, ¿verdad? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo demostró Cristo su amor? Por supuesto, el Padre también, ¿verdad? ¿Cómo lo demostró? ¿Lo demostró con palabras? Definitivamente que dio palabras demostrando su amor, pero hizo algo más. Hizo algo más. ¿Qué hizo Cristo? Oiga esto, por favor. Ponga ahí su respuesta, por favor. Esta es importante porque quiero darle una pequeña explicación allí. ¿Cómo demostró Cristo su amor? Vamos a ver. ¿Cómo demostró Cristo su amor? Yo sé que es sencillo, pero es necesario que usted participe de esto. Es necesario para que esto vamos poniendo las bases. Ya tenemos una respuesta. Dice, a través de la muerte de Jesucristo. Amén, amén. Mire qué bueno, hermana Mel, que ya está con nosotros. Dios me la bendiga. Así que participemos, vamos con todo, Amén. poniendo atención. Entonces, la pregunta es, ¿cómo demostró Jesucristo su amor? Su amor. Y según la lectura de Romanos 5:8, dijimos, tenemos una respuesta ahí, a través de la muerte de Jesucristo. Pero fíjese que el amor va un poquito más allá, se estira un poquito más y quisiera que usted le ponga atención. Ahí está, dice, hermana Kelly dice, muriendo en la cruz para perdón de mis pecados. Ok, dice, con su sangre nos libró del pecado. Amén. Va más allá la muerte, la prueba de amor. Va un poquito más allá. Vea el texto, por favor, y se lo voy a volver a leer. Usted creo que lo tiene ahí en pantalla. Lo Dice, tienen en pantalla. mas Sí. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Correcto. Amén. Ahí tenemos respuesta. Ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, nuestra respuesta, por favor, es que sabiendo que éramos pecadores, murió por nosotros. No solo murió por amor, sino que él tenía el pleno conocimiento de nuestras, no solamente de nuestras iniquidades pasadas, sino que de nuestras iniquidades futuras. Que no somos personas fieles 100%, que siempre fallamos, ¿verdad? Y que le íbamos a dar un dolor de cabeza y de todas maneras Él mostró su amor por nosotros. O sea, no es solo con su muerte, sino que ya sabía quiénes éramos y de todas maneras murió. Mire, yo creo que si mi esposita linda, en aquel entonces, ella sabe a qué evento en nuestra vida me refiero, pero si en aquel entonces ella hubiera sabido todas las canas que le hubiera sacado, aunque no le veo, ¿verdad? Pero todas las canas que este servidor le hubiera sacado, yo creo que hubiera quizás tomado otra decisión, ¿verdad? Entonces, pero Cristo sí sabía quiénes éramos y quiénes Amén. íbamos a ser, y lo precioso es que murió por nuestros pecados con el conocimiento pleno de que íbamos a fallar. Eso Amén. es amor. Ahora, la pregunta siguiente, ahí mismo en el punto 2 dice, el amor de Cristo en este versículo es incondicional o es condicional. ¿Cuál es la diferencia en el material sobre estos dos puntos? Incondicional, me ama en todo tiempo a pesar de lo que soy. Condicional, me ama solo cuando soy bueno. Entonces, para usted, este amor de Cristo, que el cual menciona Romanos 5:8, ¿es condicional o es incondicional? Vamos a ver, ayúdanos por favor con su respuesta. ¿Es incondicional o es condicional? Cristo me ama si me porto bien, o Cristo me ama, Dios me ama, aun cuando no me porto bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver si usted nos ayuda a completar esto.
Porque es importante que usted sepa esto, pues, porque mucha gente sostiene que la salvación se pierde, pero no es así, ¿verdad? ¿Por Tenemos qué? respuesta, pastor. Porque Hermana, su amor, ¿correcto? Dime. termínala. Bueno, mire, ahí tenemos 4 respuestas correctas. Amén. Tanto la hermana Kelly, la hermana Daisy, la hermana Roxana y la hermana Melky. Mire, los hermanos me están quedando, ¿verdad? Son incondicional. Y la hermana Melky agrega incondicional todo el tiempo. Amén. Dice la hermana Kelly incondicional porque Él sabe los pecadores que somos y aún así nos ama. Aleluya. Eso es una belleza de nuestro Dios. Y fíjense que solo para aclarar esto, fíjense, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Dios amó al mundo. Mire, y cuando dice amó al mundo, amó a aquellos que todavía no lo conocían, a aquellos que todavía no lo seguían. Entonces el amor de Dios es incondicional, ¿verdad? Entonces eso es precioso, eso es precioso. Y fíjense que a mí me gustó mucho lo que dijo un predicador y me quedó grabado, y muchas veces yo lo he dicho cuando predico. Dios, oiga esto, Dios no puede amarnos ya más de lo que nos ama. El amor de Dios es perfecto. Y nosotros no podemos hacer nada ni para que nos ame menos ni para que nos ame más, porque el amor de Dios es pleno y nosotros estamos seguros en su amor. Así Amén. es que vamos al siguiente. Entonces quedamos que el amor de Dios es incondicional. Incondicional, sí. Vamos a ver el 3. Vamos al número 3. Según Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este. Ahí hay un espacio. Ahí hay un espacio que hay que completar. Y yo les leo, por favor, y eso es importante que usted ponga atención a esto. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, dice en 3, complete Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno por sus amigos. ¿Cuál es la respuesta ahí? Sencilla la respuesta, pero es increíblemente profunda, eterna y valiosa para nosotros. Porque Cristo mostró que no solo es nuestro Dios, sino que se mostró nuestro amigo. Verdadero amigo para nosotros. Ahí está, ya tenemos respuesta. La hermana Daisy dice que ponga su vida. Correcto. Ponga su vida por sus amigos. La respuesta era ponga su vida. Ese es respuesta. El complemento. Así es. Correcto. Entonces seguimos, ya que está fácil, ya que eso estaba accesible, que uno ponga su vida tenemos por sus dos respuestas amigos, más. ponga su vida. Amén. Correcto. 2 respuestas más correctas, que ponga su vida por sus amigos y ponga su vida. Hermana Kenny, hermana Roxana, correcto. Hermana Daisy. Ahí está nuestra respuesta. Así es que vamos a seguir caminando a la número 4. Y esto ponga mucha atención, por favor. Dice el número 4. Actualmente somos llamados a hacer sacrificios. Actualmente somos llamados a hacer sacrificios. Y esto es importante porque hay un versículo en Isaías donde dice, sacrificio no quiero, sino misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el texto. Pero ahora, en este tiempo en el que nosotros estamos, en el tiempo de la gracia, comenzando de la muerte de Cristo para acá, estamos llamados a hacer sacrificios. ¿Sí o no? ¿Qué cree usted? ¿Estamos llamados a hacer sacrificios? ¿Tenemos una respuesta? Vamos, queremos más respuestas. Ayúdenos, por favor. La hermana Roxana ya nos da su respuesta. Nos dice sí. ¿Estamos llamados a hacer sacrificios o no? Esto es importante porque la vida como cristianos, pues, aparentemente es fácil, pero no es fácil porque estamos en la carne, estamos en el espíritu, entonces tenemos nosotros. Ya la respuesta de mi hermana Roxana es correcta. Es sí, y por supuesto, la hermana Melky nos contesta de manera correcta también. La vida del cristiano, y eso, si usted ha estado con nosotros,
Eso lo hemos explicado muchas veces, ¿verdad? Y inclusive cuando hablamos del servicio, nosotros decimos que es sacrificial. Ahí tenemos otra respuesta. La hermana Kenny dice, sí, entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, haciendo relación a Romanos 12:1. Perfecto, perfecto. La respuesta es sí, definitivamente. Ahora ayúdanos por favor ahí con el siguiente. Amar. Amar como Cristo significa estar dispuesto a sacrificarse por otras personas. Esto no solo significa morir por otros, sino también dedicarles tiempo, escucharlos, ayudarlos en sus problemas, darles apoyo, Etcétera. Así etcétera. es. La vida cristiana, amados hermanos, en este tiempo, si bien es cierto, nuestra salvación es un regalo, pero requiere que usted y yo hagamos sacrificios aparte. Sacrificios tanto personales, mire, porque el hecho de que usted esté acá no viendo una película o ya cenando, algunos quizás ya acostados, pero usted está haciendo el sacrificio primero para usted mismo, para enriquecerse personalmente. Luego nosotros cuando vemos que alguien tiene algún tipo de necesidad, nosotros vamos y le ayudamos. Cuando le servimos al Señor, ¿verdad? Tomamos nuestro tiempo. Imagínense, hemos tenido eventos bonitos, tenemos invitados, cantantes cristianos, tenemos predicadores y a algunos hermanos les toca quedarse en escuela bíblica con los niños, ¿verdad? Porque ellos sacrifican, entregan su tiempo para los hermanos. Dice hermana Daisy, si dice que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio. Así es. Entonces, en este tiempo definitivamente que siguen, nosotros presentamos otro tipo de sacrificio. Ya no sacrificios de sangre, ¿verdad? Como se presentaban en el Antiguo Testamento, pero sí muriendo a nuestros deseos carnales, etcétera, ¿verdad? Ahora vamos al 5. ¿Cómo sabrán los demás que somos verdaderos discípulos de Cristo? Es una pregunta bien importante y que nos atañe a todos diariamente. Amén. Hermano Mel que nos da también en el clavo, dice sacrificio de tiempo para leer la Biblia. Eso es una manera como nosotros tenemos que sacrificar el tiempo, ¿verdad? Aunque eso es una inversión, pero definitivamente que está correcta. Ahora, ¿cómo sabrán los demás que somos verdaderos discípulos de Cristo? Según la lectura de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. ¿Cómo dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oiga esto, por favor, porque esto es más importante que las demás actividades cristianas, que las demás doctrinas cristianas, que cualquiera de los demás frutos. ¿Por qué? Porque cuando ellos vean el amor del cual es ausente el mundo, voy a leer las respuestas. Dice la hermana Roxana, amándonos unos a otros. Amén. La hermana Kenny dice, por nuestros frutos. Hermana Daisy dice, cuando amamos unos a otros en el amor de Dios. Amén. Definitivamente que el amor es uno de los frutos, ¿verdad? Pero en este Juan capítulo 13 y específicamente en el versículo 35 se los leo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Verdad? Entonces ese es una, ¿cómo les digo? Algo esencial para que los demás reconozcan que Dios está con nosotros y que somos hijos de Dios. Entonces, nuestra respuesta es si tuviéramos amor unos por otros, unos con los otros, así es. Vamos al 6. ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Cristo según Juan 15:10? Vamos a ver, oiga esto.
Mire, dice la hermana Melqui que tengamos humildad y el amor. Amén. Respondiendo al anterior, ¿no? En lo que ustedes dan la respuesta siguiente, ¿verdad? ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Cristo? Ya les leemos el texto, pero quiero leer lo que ha puesto también la hermana Kelly. Dice, los demás sabrán que eres cristiano amándonos y teniéndonos paciencia unos con otros. Amén. Definitivamente. Ahora, vamos a leer Juan 15:10. 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vamos a leerlo de nuevo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Oiga esto, por favor, que esto es muy importante, es súper importante. ¿Por qué? Porque dice, y ya tenemos respuesta, dice hermana Roxana, guardando los mandamientos, la hermana Melqui dice, siendo fiel a él, la hermana Daisy nos dice, guardando y cumpliendo los mandamientos. Por supuesto. Fíjense que dice aquí, si guardareis mis mandamientos. Oiga lo que está diciendo el Señor, si guardareis mis mandamientos. Y después dice, permaneceréis en mi amor. Acuérdense que hablamos, una cosa es hablar de la ley y otra cosa es hablar de la ley de Cristo, la ley del amor. Entonces, dice la hermana Kenia, guardando sus mandamientos para permanecer en su amor. Ahora, yo quiero que comprenda algo, porque si no nos estuviésemos contradiciendo. Primero dijimos, ¿verdad?, que el amor de Dios es incondicional. Entonces, si el amor de Dios es incondicional, si yo permanezco en su amor solo cuando me porto bien, ahí hay algo que no coincide, ¿verdad? Pareciera contradictorio, pero no, Dios siempre nos ama, aunque nosotros no nos portemos bien siempre, sino que el permanecer en su amor quiere decir que usted demuestra que usted ama a Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, en el amor que yo le tengo hacia Él, ¿verdad? Amén. Entonces yo demuestro mi amor cuando yo cumplo la palabra del Señor. No es que Dios me deja de amar porque yo no me porto bien. Mire, si yo me porto mal, pues nos va a corregir. Dios es un padre responsable, es un padre celoso. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, que eso se refiere al amor que yo le tengo a Dios. Yo me mantengo, mis hechos coinciden con el amor que yo tengo para con Dios. Amén. Dice la hermana Kenia Cristal, guardando sus mandamientos para permanecer en su amor. La hermana Kelly nos dice, cuando sus mandamientos y apartándonos de las tentaciones de la carne. Amén. Estamos hablando de que cumple sus mandamientos y evidentemente si yo cumplo mis mandamientos tengo que apartarme de los deseos de las tentaciones de la carne. Pero comprenda eso. No se trata de que Dios me ama o me deja de amar, porque el amor de Dios no es intermitente, sino que permanece para siempre, sino que es mi amor hacia Él. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Okay, sí, y las preguntas están correctas también. La respuesta es si guardo mis mandamientos. Y vamos siguiendo ejemplo de Cristo, otra área que es la humildad y el servicio. El número 7, pastor. Correcto. Acuérdese que dijimos, sigue el ejemplo de Cristo en las siguientes áreas. Todo lo que acabamos de hablar es el amor. Ahora, como dice mi hermana Luisa, vamos a la humildad y servicio. ¿Qué debemos aprender de Cristo? Y para eso vamos a Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Qué debemos aprender de Cristo? Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Para vuestras almas, así es. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos aprender de Cristo en este Mateo 11, 29?
Ya tenemos una respuesta. Mi hermana Roxana dice, por su mansedumbre y la humildad de corazón. Podemos aprender el ser manso y el ser humilde de corazón, dice la hermana Roxana. Vamos a ver qué opiniones tienen además el resto de los hermanos que están participando. Les agradezco a todos y a cada uno de los hermanos que participan, ¿verdad? Ustedes enriquecen esto. Nosotros aportamos la enseñanza, pero la enseñanza sin respuesta. Pues sí, uno dice, ¿habrán comprendido o no? ¿Verdad? ¿Habrán comprendido o no? Así es que vamos a ver las respuestas. Dijimos, la hermana Roxana dice, por su mansedumbre y la humildad de corazón. Y realmente, ¿qué debemos aprender de Cristo? Y eso nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta esas dos palabras, de a las cuales hace referencia el texto y a las cuales hace referencia la hermana Roxana. Pues damos la respuesta. Pongamos nuestra respuesta ya. Y fíjese, mi hermano, que ¿por qué es difícil? Porque no hay mansedumbre sin obediencia, ¿verdad? No se trata de ser rebelde callado, sino que se trata de aceptar la autoridad superior de Cristo sobre nosotros y obedecerla, ¿verdad? Y obedecerla con humildad, que es lo importante. ¿Y qué es la humildad, pastor? Viendo a los demás como superiores a nosotros, ¿verdad? Amén. Realmente nosotros sabemos que todos somos iguales, que delante de Dios nadie vale más, nadie vale menos. Dios no hace acepción de personas, Dios nos ama a todos por igual, pero nosotros mostramos espero que no me malentiendan esto, un espíritu superior, un crecimiento superior, una madurez superior, cuando aprendemos a ser humildes de corazón, ¿verdad? Cuando ponemos como más importante a otra persona que nuestros propios deseos. Uno tiene que ser bien sabio, ¿verdad? Porque tiene sus propias responsabilidades como padre, en mi trabajo, pero en lo que es en mi vida personal, pues yo tengo que aprender a ser humilde delante de todas las personas. Sigamos, por favor. Vamos al número 8. Según Filipenses 2, 5 al 8, Cristo, siendo Dios, vivía en el cielo, apartado de la maldad de este mundo, a pesar de ser Dios. Voy a leer el texto. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando como siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces la pregunta, mis queridos hermanos, dice, Cristo siendo Dios vivía en el cielo apartado de la maldad de ese mundo, a pesar de ser Dios. El versículo 7 dice que tomó la forma de ponga atención a esto, tomó la forma de vamos a ver, ayúdanos, según la lectura de ese texto, es importante que usted pueda, es un texto, son 5, 6, 7, 8, son 4 versículos. Vamos a ver forma de qué tomó el Señor. Dice que tomó la forma de vamos a ver, ayúdanos con su respuesta, que es importante que usted se dé cuenta de eso. Mire, hablamos que Cristo es Dios, amén. Ya tenemos una respuesta y es correcta. Fíjense que Cristo no solo tomó la forma de un hombre, ¿verdad? Sino que descendió más. Noten que los ángeles son superiores a nosotros en divinidad. Y Cristo es infinitamente superior a un ángel. Y sin embargo, Jesucristo no solo se hizo hombre, sino que se hizo un hombre siervo. La respuesta allí es siervo. Y siervo no tiene relación al cervatillo, ¿verdad? Ese es un animal, ¿verdad? Y ese siervo es con C. Este siervo es con S, ¿verdad? Que significa algo totalmente diferente. Entonces, dice, tomó forma de un
siervo, correcto. Forma de un siervo. Claro, hombres tomó forma de hombre, pero pudo haber tomado la forma de un rey aquí en la tierra, pero no se quedó allí. El texto dice, mire, se los leo, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver los textos. Amén. Ahí tenemos forma de siervo semejante a hombre. Correcto. Amén. Esa es la respuesta. Tomó forma de siervo. Ahora, vamos a hacerle una preguntita más, ¿verdad? Porque no queda ahí. Siervo. Ahora escuchamos a los pastores llamarse siervo del Señor, ¿verdad? Siervo del Altísimo, siervo. Y todos contestan los pastores, amén, aquí estoy, amén, aquí estoy. Pero verdaderamente la palabra siervo, ¿qué es lo que cree usted que quiere decir? Y está muy alejado de las ínfulas que muchos ministros le damos al respecto, ¿verdad? Porque no quiere decir altura, no quiere decir grandeza. Quiere decir absolutamente todo lo contrario. ¿Qué quiere decir qué entiende usted por la palabra siervo? Envíenos su respuesta. Es una palabra que denota humildad. Eso definitivamente. Forma de siervo semejante a hombre, esa es la última respuesta. Vamos a ver, pero ¿qué es un siervo? ¿Qué es para usted un siervo? Ya le expliqué que no se refiere al animalito, ¿verdad? No se refiere a eso. ¿A qué se refiere? Forma de qué tomó el Dios Todopoderoso. Y eso es tremendo, fíjense. Nos dio una cátedra de lo que es a un lado hacer la grandeza personal, ¿verdad? Diferente es Pablo, ¿verdad? Pablo era grande entre los hombres, pero lo tuvieron que aventar al suelo. Y siendo Dios, y eso es de las cosas... Siendo Dios, nadie lo forzó, sino que él tomó la forma de siervo. Dice mi hermana Daisy, servidor de Dios. Hermana Melky dice, un servidor, correcto, pero un poquito más abajo, ¿verdad? Son un poquito más abajo que servidor. La palabra siervo, mis queridos hermanos, vamos a ver, ¿alguien más que quiera opinar? Porque es todavía... De hecho, usted escoge cualquier cargo público y son servidores públicos, ¿verdad? Así Todos los es. empleados del gobierno son servidores, la mayoría son servidores públicos. Pero el Señor Jesucristo no era solamente un servidor, sino que bajó todavía más. Servicio a Dios con nuestro servicio hacia nuestros hermanos. Fíjense, el Señor, la palabra siervo no significa otra cosa que, vamos a poner nuestra respuesta, La respuesta. esclavo. Eso es lo que quiere decir. El Dios Todopoderoso tomó forma de esclavo, de siervo. Y así como nosotros los hombres somos esclavos del pecado, Jesucristo no se hizo esclavo del pecado, pero tomó la forma como que si lo fuera. ¿De qué manera? Y esta es de las áreas más difíciles, pastor, para todos, porque a nadie le gusta. Todos queremos estar en una posición alta, pero nadie quiere sujetarse. Ahora le quiero explicar esto. Nosotros, la Biblia, y lo hemos estado viendo en el capítulo 7 de Romanos, y los capítulos anteriores, que dice que quien hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, nosotros hemos sido esclavos del pecado. Jesucristo tuvo forma de siervo, forma de esclavo, como si él también fuera esclavo del pecado, pero no lo era, sino que él pagó el precio que nos era para nosotros. El precio de los pecadores fue cargado en Cristo, y por eso es que dice la Biblia que tomó forma, no era. Él se hizo hombre, sí tomó un cuerpo de hombre, eso sí era, ¿verdad? El Dios Todopoderoso se hizo hombre, pero además tomó forma de pecador, forma de esclavo del pecado. Sin ser pecador,
pagó el precio por nuestro pecado. Espero que se comprenda, ¿verdad? Y fíjense que este punto para algunos es álgido, es difícil. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta morir, a nadie le gusta morir a la carne. amén, lo más ceder difícil. su espacio. Sus No, derechos. y más en este tiempo que todos hablan de empoderarse, ¿verdad? Y la verdad es que la Biblia dice que al soberbio Dios lo ve de lejos, ¿verdad? Y al humilde lo ve cerca el Señor. Sí, mire, la mejor manera de llegar a lo más alto es sirviendo a los demás. Toda esta gente, mire, que famosa en las redes sociales, son famosos porque aportan algo, porque dan algo que usted quiere. Algunos solo su manera de vestir, ¿verdad? Hay gente famosa que no hace más que lucir su belleza. Y entonces toda la gente quiere y aporta datos de belleza y por eso compran todo lo que ellos tienen, aportan algo. Entonces nosotros como cristianos no aportamos eso, sino que aportamos amor. Aprendemos a morir por los demás, aprendemos a entregar un poco. Entonces cuando usted se humilla, Dios lo va a exaltar. Y si usted, dice la Biblia, que si usted quiere ser el mayor, ¿qué es lo que dijo el Señor que teníamos que hacer? Ser servidor de todos. Aleluya. Y vamos a la número 9 para que pueda. Yo creo que va a haber una Amén. mayor comprensión. Oiga lo que dice, por favor. La numeral 9 dice, ¿cuál fue la expresión máxima del servicio de Cristo? La mayor muestra de su humildad fue su muerte en la cruz. El versículo 8 dice lo siguiente. Vamos a ver, dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su muerte no solamente fue dolorosa, sino vergonzosa. Murió desnudo, solamente con una especie de taparrabo, entre ladrones, como que si él fuera ladrón. Por eso es que la Biblia dice que tomó forma de siervo, sufriendo la burla del pueblo y, lo más escandaloso, en una cruz. ¿Por qué decimos que es lo más escandaloso? Porque era la peor de las muertes para el peor de los delincuentes De la ¿verdad? época. De la época, por supuesto. Entonces, el versículo 5 nos exhorta a imitar su actitud humilde. Dice el versículo 3 y 4. Por favor, ayúdanos con la lectura. Estamos en Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, en razón a ese versículo, a esos dos versículos 3 y 4 de Filipenses, ¿cómo dice? Él nos exhorta a imitar su actitud humilde. ¿Cómo? Según esos dos versículos, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Oiga esto, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos imitar? ¿Cómo nosotros podemos imitar su actitud de humildad? Esa es la pregunta. La respuesta no es humildad, sino que cómo nosotros podemos imitar la actitud de humildad que el Señor Jesucristo tiene. Póngame mucha atención a esto, por favor. Vamos a ver y quisiera una respuesta de su parte. Esto es bien importante. Es bien importante. Vamos a ver, por favor. Bueno, Ayúdenos. la ponemos en pantalla y continuamos, Fíjense que, pastor. sí, y todavía la respuesta que tenemos en pantalla, que vamos a poner en pantalla, yo quisiera explicársela para que usted pueda poner su respuesta correcta. La respuesta, como no tenemos respuesta, se las vamos a dar. Ahí dice
hacer todo con humildad, ¿sí? Ahora, es más, fíjense que como cristianos, nosotros sabemos que somos importantes para Dios. ¿Cómo? Dios murió por nosotros. Sabemos que su amor por mí, el amor de Dios por mí es permanente. Oiga esto, es permanente, no cambia. Que Él me ha dotado de bendiciones, me ha dado el Espíritu Santo, su palabra, y me ha permitido seguir adelante, me ha permitido crecer. Entonces, yo puedo aprender, yo puedo determinarme, me puedo determinar como importante. Dios me da el valor y puedo llegar a alcanzar cualquier meta que yo me proponga. Entonces, si yo sé cuánto valgo yo en Cristo, sé que soy una persona valiosa en Cristo, entonces, mi querido hermano, el poner a los demás como mayores a mí, no es que sean mayores a mí o que yo me considere menor, de menor valía, y no es así. Yo sé que valemos lo mismo, pero el ponerme como servidor no me hace menos. Yo estoy tan seguro que de lo que Dios, del amor de Dios en mí y de mi valor en el Señor, que el servir a los demás y tratar a los demás como que fueran mayores a mí, superiores a mí, eso me hace delante de Dios más grande, porque yo sé cuánto yo valgo. Amén. Y puedo poner eso al servicio. Yo conozco mis capacidades y algunos ni siquiera conocemos el poder de Dios que está en nosotros, pero entonces cuando nosotros lo ponemos delante de Dios, no nos hacemos menos. Cuando yo considero la comodidad del hermano en la iglesia o en otra situación mayor que mi comodidad, no me veo menos, me veo más delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que algunas veces cuesta entender en el servicio ministerial, que las personas siempre cuando van a servir buscan una posición, y algunas veces a nosotros nos los han dicho: ¿y ustedes por qué hacen X servicio adicional a todo lo que hacemos? Tratamos de servir en las diferentes áreas. Es porque nosotros conocemos la recompensa que tenemos ante nuestro Señor Jesucristo. Yo les digo, amados hermanos, la recompensa por ser un servidor que mira a los demás como superiores a sí mismo. Claro, si usted tiene un cargo, ¿verdad? Un cargo dentro de la iglesia, usted tiene que hacer conforme a las órdenes que usted tiene, pero tratando a los demás con amor, con sencillez de corazón, y Dios lo va a bendecir. Y sabe qué es lo precioso del servicio. Y cuando hablo del servicio, no solo me refiero al servicio dentro de la iglesia, porque ahora la iglesia está cerrada, sino que cuando yo sirvo a los demás, aún en mi trabajo, en todas las áreas, en la ¿correcto? casa, Correcto. en la casa. Entonces, cuando yo hago eso, los ojos de Dios están sobre mí. Y la Biblia dice que Dios no es injusto en olvidar el trabajo de amor que hacemos por los santos, que hemos hecho por los santos y que nos mantenemos haciendo hasta la fecha. Amén. Así es que no tenga ningún problema con verse menos. No, a mí no me gusta humillarme. Humíllese delante de Dios para que Dios le exalte. Humíllese delante de Dios yo sé que usted tiene muchas habilidades, pero pórtese como que no las tuviera, como que no fuera tan valioso, aunque sea valioso. Eso no le quita menos. Eso le da más. Amén. Ok, vamos a seguir en Lucas. Vamos a buscar Lucas capítulo 6, versículo 31. Y lo vamos a leer, y para leerlo, a la hora de leerlo, quiero que piensen en esta pregunta. ¿Cuál es una buena manera de servir a otras personas? Oiga, Lucas capítulo 6, versículo 31. La pregunta es, para que sepa usted que buscar cuál es una buena manera de servir a otras personas. Por favor, ayúdanos con la lectura. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Oiga esto, por favor, que esto es muy importante y va unido a su propio bienestar, a cómo usted considera que es su bienestar. Fíjense, tenemos, la hermana Daisy tiene un comentario, dice: o sea que la arrogancia en el servicio no cabe.
Es la humildad la que cuenta. Amén. 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 Quien sirve con arrogancia no ha entendido qué está haciendo, ¿verdad? Inclusive, mire, inclusive no solo el servicio en la iglesia, sino que en todos lados. Cuando usted se presenta como una persona humilde, cuando usted se presenta como una persona amable, atenta, la gente le aprecia a usted. Inclusive se hace necesario, ¿verdad? En los lugares donde usted está, y cuando usted no está, se nota, ¿verdad? Se nota. Entonces, Lucas capítulo 6, versículo 31. ¿Cuál es una buena manera de servir a los demás? Y dice Lucas 6:31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Dice, tenemos una respuesta de la hermana Kenia Cristales. Dice, como nos gustaría que nos trataran, así debemos de tratar a los demás. ¿Ha escuchado o ha leído de repente algo que aparece en las redes sociales? Trata como te traten, ama si te aman, ¿verdad? Aprende a contestar como te contestan. Eso no es cristiano, amados hermanos. Eso es Satanás mismo, se lo susurró al oído a alguien. Y todos dicen, sí, es cierto, sí, es cierto. No, 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 no. La respuesta, oiga bien. Usted tiene que tratar a los demás como le gustaría que a usted lo tratara. Usted Amén. tiene que recibir a las personas, digamos, cuando volvamos a la iglesia, y si usted está en acomodación, está en la puerta recibiendo a los hermanos, así como a usted le gustaría que lo recibieran, así tiene usted que recibir, ¿verdad? Y con esa sonrisa, aunque ahora no se va a ver, ¿verdad? Por las mascarillas, pero ahora uno tiene que aprender a sonreír con los ojos, ¿verdad? Hacerlos chiquitos para saber que uno está reaccionando a la presencia de alguien. Entonces, nuestra respuesta es tratar a los demás como deseamos ser tratados. Amén. ¿Verdad? Entonces, la hermana Mel, que tratemos a los demás como nosotros, como queremos Como a nosotros mismos, ¿verdad? sí. Como a nosotros mismos, ¿verdad? Y es por eso es que es importante que usted se ame. Porque si usted no se ama, no me va a amar a mí, hermano. Tenemos otra por ahí, pastor. Hermana Daisy dice, haciendo las cosas de mejor forma, con amor y humildad para los demás. Sí, exactamente, pero el detalle es como a usted le gustaría que se lo hiciera. Como usted quisiera ser tratado. Así, con la amabilidad que usted quisiera recibir las cosas, que le trataran a usted, así tiene usted que tratar a los demás. Y si no se lo merece, pastor, ¿y quién se lo merece, mi hermano? Nadie. Nosotros lo hacemos por amor a Cristo. Entonces, cuando vean que usted trata así, definitivamente que van a identificar que el amor de Dios está con nosotros. Y si el amor de Dios está con nosotros, ¿quién está con nosotros? Dios. Definitivamente. Sigamos, por favor. Y ahora vamos al siguiente aspecto, donde nosotros tenemos que aprender a imitar. Recuerde que el tema de esto es Cristo, mi modelo, ¿verdad? Y entonces ahora el tema es la compasión. El tema es la compasión, el numeral 11. Vamos ya. Según Mateo 9, 35 y 36, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, el numeral 11 nos pregunta, según el texto que nos acaba de leer la hermana Luisa, que es Mateo 9, 35 y 36, Jesús, ¿qué tuvo por las multitudes? Jesús tuvo, ¿qué sentimiento tuvo en Jesucristo? Y fíjense qué precioso esto, porque vemos que Jesucristo, como nosotros, tenía sentimientos, ¿verdad? No por ser Dios Todopoderoso, Él no era susceptible a los sentimientos, ¿cómo no? Y cuando vio a las multitudes, ¿qué sentimiento tuvo por ellos? Lea el texto, por favor. Lea el texto, porque ahí está la respuesta. Y exactamente en el versículo 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como oveja que no tiene pastor. Correcto, dice
La hermana Kenia nos da una respuesta: compasión. Y de la misma manera nosotros tenemos que seguir ese ejemplo por las almas, por las personas que no conocen del Señor y principalmente por todas aquellas personas que están en el círculo inmediato de nuestras vidas. Oiga esto, Cristo tuvo, como dice mi hermana Kenia, como dice la hermana Daisy, tuvo compasión. De las y la multitudes. hermana Kenny nos agrega un detalle importante, porque estaban desamparados. ¿Qué es desamparo? Es sin amparo, sin un cuido. Y eso tiene relación, la hermana Melqui contesta perfecto, compasión, el sentimiento que brotó de Jesucristo al ver a todas las ovejas, a todas las personas con sus dolencias y con sus problemas, los vio, tuvo compasión. Hermana Daisy dice, estaban desamparados, correcto. Y entonces ve el sentimiento, pues así está el mundo. Así está el mundo, amado. Claro, hay cada quien buscando riqueza, buscando lo que quieran, pero como hormiguitas, cada quien buscando lo que quieran sin un objetivo en el Señor, sino O sea, que sí, en su propio objetivo. sí, Ajá. cada uno busca según su parecer, pero no hay un objetivo, no hay una meta algunas veces que es Cristo Jesús. O sea, no, O sea, no hay ninguna meta en Dios. Cada quien tiene sus propias sí, metas, ¿verdad? hay metas, por eso te digo, metas personales, pero no está aquel consuelo, aquella compasión por las almas, que algunas veces siendo cristianos no nos hemos contagiado de ese amor de ir a ganar almas, no necesariamente si usted no puede ir cuando su iglesia hace evangelizaciones, pero sí hay diferentes formas de ir por las almas, porque a las personas que cada uno de ustedes pueden ir y hablarles del Señor, nosotros no podemos llegar. Correcto. Entonces correcto. es muy importante, pero mientras... Entonces, pero vea, por favor, ¿por qué? Esto mismo nos hace otra pregunta. ¿Por qué Jesucristo tuvo compasión? ¿Y a qué comparó? Ya adelantaron ustedes porque estaban Desamparadas, correcto. Pero hace una comparación el Señor Jesucristo. O sea, los vio y les voy a volver a leer el texto. Dice, estamos en Mateo, ¿verdad? 9:35. Dice, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, él llevaba la respuesta y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos. ¿Cómo qué? Como ovejas que no tienen pastor. Pastor, amén. Y eso, amados hermanos, vea que no dijo como personas que no tienen riquezas, como personas que están sin salud, como personas que están sufriendo problemas. Ese no era el problema. No era la enfermedad el problema. No eran los problemas, valga la redundancia, el verdadero problema, el lío más grande que el Señor vio. No era eso. ¿Verdad? Porque usted se siente perdido o perdida porque tiene este problema, porque tiene un problema legal, porque tiene un problema económico, porque tiene un problema de salud, y Dios mío. No, el problema es como dice la hermana Daisy, los vio como ovejas perdidas, sin pastor, y de hermana Kenny como ovejas que no tienen pastor, porque la oveja que tiene pastor tiene dirección, sabe en qué confiar. Amén. No pierde el sentido de las cosas, aunque vengan los problemas. Sabe que los problemas son parte de la vida diaria. Dígame, ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Todos, absolutamente todos. Y es más, la vida no es no tener problemas. No, y nuestro Señor Jesucristo nos dice, en la vida tendréis aflicción, ¿verdad? Pero no temáis. Correcto. Yo he vencido al mundo. Amén. La hermana Daisy dice, nos da también en el clavo, los vio perdidos, despojados, sin alguien que los guiara. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Y definitivamente para tener el amparo del Señor, Cristo tiene que ser su pastor.
Allí Amén. ni que le quepa duda. Entonces, ahora vamos al punto número 12. Dice así, léanlo por favor. ¿Cómo ve usted hoy a los que todavía no son creyentes? Esto es importante. Ajá. ¿Qué es más fácil, tener compasión por ellos o despreciarlos? ¿Cuál es la actitud más sencilla? ¿Cuál es la actitud más sencilla, verdad, en este tiempo en el cual nosotros vivimos? ¿Verdad? Que cada quien quiere su propio espacio. No invadas mi espacio, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué es lo más fácil? ¿Tener compasión de ellos? ¿Tener compasión de ellos? ¿O simplemente despreciarlos? Verlo como decir, no, ese no es mi problema, ¿verdad? ¿Qué es lo más fácil para usted? ¿Con tristeza? Sí, porque todos decimos, ah, pobrecito, ¿verdad? Pero eso no es la compasión. Porque la tristeza, si bien es cierto, es un sentimiento correcto tener compasión es apiadarse de la desgracia de los demás. Pero apiadarse no solamente es un sentimiento, sino que apiadarse es hacer algo. Actuar. ¿Verdad? Ajá, es la Actuar. acción. Así es. Nosotros tenemos que no solamente tener un sentimiento hacia las personas que están sin la guía del Espíritu Santo, sin la guía de Dios, sino que tenemos que hacer algo para ayudarles a responder. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Tener compasión y acción al respecto, verdad? O simplemente despreciar. No, eso no es mi problema, ni modo. No conocen al Señor, ni modo. Y cuando se mueran se van al infierno. ¿Qué es No, más pero fácil? para eso el Señor nos ha dado la multiforme gracia de Dios, Amén. que es lo que yo insisto, cada uno conoce a la persona que tiene que hablarle y el Señor le pone las palabras, conocemos el carácter de esas personas y sabemos, bueno, aunque el Señor nos dice que nosotros tenemos que compartir la palabra en tiempo y fuera de tiempo, pero nosotros podemos en la infinita gracia del Señor buscar la manera de que aquella alma a la cual amamos, decimos amar, a nuestro amigo, a nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro familiar, nuestro pareja, hablarle del Señor porque nosotros si tenemos esa compasión no vamos a querer que esa alma se pierda. Entonces dijimos, ¿qué es más fácil? ¿Tener compasión o despreciarlos? ¿Qué es más fácil? Entienda la pregunta, ¿verdad? Entienda usted la pregunta. ¿Cómo ve usted a los que hoy todavía no son creyentes? ¿Qué es más fácil? Ah, por eso es que la hermana Melqui contestó con tristeza. Está bien, vaya, está bien. ¿Qué es más fácil? ¿Tener compasión por ellos o despreciarlos? Acuérdense que la acción implica acción, ¿verdad? La compasión implica acción. O despreciarlos. ¿Qué es más fácil? Pues mire, la respuesta, yo sé que están contestando, dice hablarles del plan de salvación. Entonces dice la hermana Kenia, estamos acostumbrados a despreciar la condición de los impíos, pero Dios aún nos llama a tener compasión por los demás. Correcto. La respuesta correcta oiga, y entienda bien, la pregunta es, ¿qué es más fácil, tener compasión o despreciarlo? Es más fácil despreciarlo. La respuesta es más fácil es despreciarlo. Sin embargo, no es la respuesta, no es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener compasión. Recuerde, compasión implica también acción, dice la hermana Daisy, e invitarles a que busquen una iglesia. Amén, correcto. Ahora, sigamos caminando, ¿verdad? Sigamos caminando. El numeral 13 dice de esta manera, los fariseos, buscando en qué acusar a Jesús, le presentaron una mujer adúltera. Citando a Moisés, le exigieron su opinión si debía ser apedreada o no. Vamos a ver el Juan capítulo 8, versículo 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ok, entonces ponga atención, por favor. Tiene que aprender
a ver la pregunta para dar la respuesta correcta. Porque en el anterior, cuando la pregunta era, ¿qué es más fácil? ¿Despreciarlos? ¿Tener compasión o despreciarlos? Todos me dijeron tristeza, hay que hacer tal cosa. No, la respuesta ahí era, ¿qué es más fácil? Despreciarlos. Despreciarlo, ¿verdad? ya la tenemos en pantalla. Correcto, es verdad. Pero ahora usted tiene que poner atención, dice. Los fariseos, buscando en qué acusar a Jesús, le presentaron una mujer adúltera citando a Moisés, le exigieron su opinión si debía ser apedreada o no. Jesús contestó lo siguiente, dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Entonces, oiga bien, la pregunta es, ¿qué contestó el Señor? Jesús les contestó, el que esté, ¿cómo? Sea el primero, el que esté. Oiga la condición para poder acusar a otra persona. Oiga la condición que el Señor pidió para que ser el primero en arrojar la piedra. Ya tenemos respuesta. La hermana Daisy Olivares nos dice, el que esté libre de pecado, correcto. Amén. Usted quiere juzgar a un creyente, tiene que estar libre de pecado. Quiere aventar una pedrada comentando la vida de otro, mire, tiene que estar libre de pecado. Entonces dice, el que esté libre de pecado, es nuestra respuesta, sea el primero en qué. Vamos a ver, el que esté libre de pecado, sea el primero en qué. Y esto, amados, tenemos que tenerlo en mente la próxima vez que vayamos a comentar la vida de alguien, ¿verdad? Que está en pecadillo o que está haciendo, a nuestro entender, lo incorrecto. Entonces, el que esté libre de pecado sea el primero en qué. Libre de pecados, amén, pero sea el primero en qué. Ayúdanos a comprender eso. Sea el primero, el que esté libre de pecado sea el primero en qué. Y nuestra respuesta la vamos a poner para avanzar. Yo sé que ya la conoce. Ahí está. Hermana Kenia, en arrojar la primera piedra. Amén. Esa es la respuesta. No pedía la segunda ni la última, ¿verdad? Esas ya no importaban, porque no podía haber segunda sin primera. Entonces el problema era evitar la primera piedra. Entonces es una mujer que era culpable, que fue encontrada, los versículos anteriores a esto dice, en el hecho mismo del adulterio. O sea que no había cuestión de que si era culpable o no era culpable. La pregunta es, ¿y dónde estaba el hombre, verdad? Pero no llevaron al hombre porque la intención no era realmente juzgar a la mujer, sino que juzgar a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es bien interesante, porque si él decía apedréenla, van a decir no tiene compasión. Si él decía no le hagan nada, entonces no cumple la ley de Moisés. Entonces cualquiera de las respuestas que él diera, él iba a salir mal. Entonces, pero como al Señor no hay planificación contra él, él dijo, ok, me quieren agarrar, el que esté libre de pecado es el primero en tirarle la piedra. Y entonces dice la Escritura más adelante que de los mayores, de los más viejos, se fueron retirando uno por uno. Los más jóvenes estaban ahí encendidos queriendo darle una pedrada por lo menos. Y entonces cuando vieron que los mayores se fueron yendo, que fueron los más sensatos, todos se fueron. Todos se fueron y dice, mire lo que dice el numeral 14. ¿En qué manera difiere la actitud de Jesús hacia esa mujer de la reacción que muchos tienen hoy hacia los que caen en escándalo? En escándalo, ahí póngale usted pecado, lo que usted quiera, ¿verdad? Lo que usted quiera. Pero vea la reacción del Señor. Y ahí para eso vamos a leer Juan 8, 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más.
Correcto. La hermana Melqui nos da respuesta a la anterior. Quien se halla libre de pecado, que tire la primera piedra, definitivamente. Pero ahora que estamos comparando, mire, ¿en qué difiere la actitud de Jesús hacia esa mujer de la reacción que muchos tienen hoy hacia los que caen en pecado? ¿Qué es lo que dicen los hermanitos cuando ven que alguien por alguna razón no se cuida espiritualmente o qué sé yo? Cae en pecado, cae en adulterio, cae en robo, cae en la mentira, es descubierto en algo. Y es que ese es el detalle, porque algún pecado todos tenemos. Así la cuestión es. es que no han sido descubiertos, ¿verdad? Pero el que ha sido descubierto, ¿cuál es la actitud de los demás hermanos? La iglesia es señalada como el único ejército que en lugar de levantar a los caídos, los deja y les dispara, ¿verdad? Dice, hermana Daisy, dice, en que no condenó a la mujer y la libró del pecado. Eso es correcto, porque difiere a los otros, porque ¿qué querían los otros? Apedrearla. Apedrearla por el pecado. Nadie preguntaba si era pecadora o no, eso estaba claro, ¿verdad? Entonces, el Señor, la diferencia de nuestro Señor dice, ¿en qué manera difiere la actitud de Jesús hacia la mujer? Y la respuesta es que tuvo compasión. Acuérdate que el tema aquí en esto es la compasión. Tuvo compasión de la Tuvo mujer. compasión y no la condenó. Esa es la respuesta, la podemos tener en pantalla. Tuvo compasión de ella y no la condenó. Y eso tiene que ser nuestra actitud para con los hermanos. No les vamos, y ya el otro punto es tenemos un comentario que dice, y le hizo ver que no debía de pecar más. Correcto, porque Así de eso es. se trata, pues, pero para eso vamos al número 15, para poder llegar a esto. Tener compasión hacia los pecadores significa encubrir su mal comportamiento. Oiga esto, por favor, que esto es importantísimo. Tener compasión hacia los pecadores significa encubrir su mal comportamiento. Vamos a ver. La respuesta tiene que ser falso o verdadero. Correcto. Pónganos Entonces, una F o una B en los comentarios. ¿Usted tiene compasión de un hermano encubriéndolo? ¿Verdad? Sirviéndole de padrino en su pecado. ¿Cuál debe ser? ¿Ese es falso o es verdadero? Tener compasión hacia los pecadores significa encubrir su mal comportamiento. Y aquí vamos a entrar a un punto bien difícil. Ahí la respuesta, ¿cuál es? ¿Falso o verdadero? Hermana Melqui nos dice F, falso. Eso es correcto, ¿verdad? Esa falso. es la respuesta. Es falso. Sí. Porque si usted lo encubre, usted se vuelve cómplice. Y yo recuerdo que decían, ¿verdad? Hechor y consentidor, ¿qué decía? Tienen la misma, no sé qué, la misma como la misma consecuencia. Así es. Entonces, nosotros no somos, encubrimos el mal de otro. Tenemos nuestro propio mal, ¿verdad? Pero tenemos que ver la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Dice allí, aunque tuvo compasión de ella, Jesús también la exhortó, como nos lo dijo la hermana Daisy, y por eso vamos a caminar y poner nuestra respuesta. Dice, vete, y le dijo, no peques más. ¿Verdad? No peques más. La verdadera compasión también nos mueve a exhortar en amor a quien practica la maldad. ¿Sí? Pena igual, dice la hermana, con hechor y consentidor, definitivamente. Me voy a acordar de eso porque estoy como Chespirito. Sí, que decía, parafraseando los dichos. Sí, pero la cuestión, amados hermanos, es que la compasión nos debe llevar a exhortar al hermano a que tenga una conducta diferente, ¿verdad? Porque a mantenerse en el amor de Dios. ¿Y cómo a mantenerse en el amor de Dios? A mantenerme obedeciendo. Recuerde que la relación de amor que tenemos con Dios es una relación de obediencia. Yo muestro mi amor a Dios haciendo su palabra, teniendo en cuenta su palabra. Ahora,
Vamos al otro tema que es algo difícil. Dice, valentía para confrontar la maldad. Valentía para confrontar la maldad. Fíjense que los profetas del Antiguo Testamento, eso era lo que hacían, además de traer la palabra de Dios, confrontaban al pueblo, ¿verdad? Jeremías le dijeron, sé como muro delante de ellos. Entonces, vamos al numeral 16, dice, ¿cómo confrontó Cristo la maldad de los fariseos? Vamos a ver Mateo capítulo 23, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Amén, amén. Entonces, amados hermanos, pongan mucha atención a esto, porque el Señor Jesucristo no encubrió a nadie, absolutamente a nadie encubrió Él. Entonces, vea lo que dice aquí, cómo confrontó Cristo la maldad de los fariseos, cómo les dijo, cómo los llamó Él. Es importante que usted me diga la respuesta, por favor. ¿Cómo los llamó? Amén. Y tremendo como los llamó. Miren, no andaba con paños tibios. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. ¿Por qué? Porque estaban muertos por dentro. Y la respuesta de la hermana Daisy es todavía un poquito más apegada a lo que nosotros hemos puesto. Vamos a poner nuestra respuesta. Les llamó sepulcros blanqueados. Es decir, hipócritas. Correcto, mi hermana Melqui. También hipócritas. ¿Por qué? Les llamó actores. Por fuera bien bonitos y por dentro estaban llenos de maldad. El Señor, recuerde que nosotros no éramos muy diferentes a ellos, porque la Biblia dice que Él nos dio vida cuando estábamos Muertos en delitos y pecados. Correcto, correcto. Entonces les llamó hipócritas, los confrontó, ¿verdad? ¿No? Y vean que estaba hablando con la autoridad espiritual del tiempo. Ahora, vamos al numeral 17, por favor. Denunciar la hipocresía e injusticia requiere valentía, que es una de las respuestas que tenemos ahí con valentía. Es correcto escudarnos diciendo que no queremos ofender a nadie. Esa es la pregunta. ¿Es correcto escudarnos diciendo que no queremos ofender a nadie? ¿Qué cree usted? Estamos hablando de cristianos que tienen compasión. Ay, no, a mí no me gusta meterme en lo que no me importa. ¿Cómo no? Ah, pues sí, ¿verdad? Yo sé que de alguna manera las noticias ajenas nos llaman la atención. Yo no sé, fíjense, y hablo como a salvadoreño educado en El Salvador. Yo no sé quién nos enseñó a interesarnos en la vida de los demás, número uno. Yo no sé quién nos enseñó que podíamos ocupar nuestro tiempo para juzgar la vida de los demás, ¿verdad? Es número 2. Sí. Número 3. Yo no sé quién nos metió en la cabeza que yo puedo juzgar la vida de los demás y salir bien librado. Entonces, cuando ahora vinimos a este país y me doy cuenta que la actitud es incorrecta. Pero, oiga bien, aquí nos llama la compasión, ayudando al hermano que está en pecado, que ha incumplido la palabra de Dios. Entonces, mi compasión es ver la situación caída del hermano y entonces fíjate que nadie ha querido contestar. Tenemos respuesta, es correcta. Es cierto, falso. Dice, denunciar la hipocresía e injusticia requiere valentía. Es correcto escudarnos diciendo que no queremos ofender a nadie. La hermana Mel que dice, falso. Satanás. Dice, hermana Daisy dice, no es correcto. Así es, no es correcto. Ahora, para esto, nosotros tenemos que
que ocupar mucho del amor, la compasión, ¿verdad? Porque no nos llaman a ser jueces, sino que nos llaman a restablecer a la persona. Entonces, yo puedo ir y hablarles en el nombre del Señor y decirle, hermano, la palabra de Dios dice esto, y exhortarlo. Exhortarlo, no se trata que usted lo va a exhibir como hicieron los fariseos y pusieron a la mujer en medio para ser lapidada o apedreada, sino que se trata de hablar personalmente, ¿verdad? Y de decir y llegar con la palabra de Dios y con amor. La Biblia dice, como dice Santiago, que nosotros tenemos que hacerlo con amor, con compasión, pero mostrándole que no es correcto, ¿verdad? Así es que no es correcto que usted se calle, ¿verdad? Y haciendo eso puede que le caigamos mal a alguien, pero tenemos nosotros que saber cómo hacerlo con amor. Por eso es que es muy importante también pedir el auxilio de una persona, de otra persona madura también en la iglesia, para poder ayudarle al hermano, ¿verdad? Para corregirlo. Entonces, dice la hermana Melqui nos dice que no, que es falso, ¿verdad? Satanás, dice la hermana Melqui, y es correcto, ¿verdad? Esa es la actitud de Satanás, encubrir el pecado. La hermana Kenia dice, no es correcto, debemos intervenir con compasión, correcto. Amén. Seríamos hipócritas, dice la hermana Daisy, igual que ellos, y no sería nuestra muestra de compasión. Dejarlos Correcto. en ese estado de pecado. Entienda esto, que no se trata de exhibir, ¿verdad? Hermanos, vengan para acá, que acabo de ver al hermano haciendo esto. No. Se trata, hermano, mire, la otra vez, perdóneme que me meta, ¿verdad? Pero el amor que tenemos en el Señor y el amor que le tenemos a usted nos lleva a decirle que reflexione, ¿verdad? Que reflexione, que Dios nos ama y que le pida perdón a Dios y vamos de nuevo, ¿verdad? Ahora, el otro punto en el que nosotros tenemos que ser imitadores del Señor, está en el numeral 18 y el tema aquí, y póngame atención a esto, porque todo lo anterior no lo va a poder aplicar si esto que está aquí usted no lo hace un hábito. Dice, el tema es la oración. Nosotros también tenemos que ser imitadores de Cristo en la oración. Vamos a ver. ¿Qué ejemplo nos da Jesús en Marcos 1:35? Les voy a leer el texto. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ese es el ejemplo que nos da Jesús en Marcos. ¿Qué ejemplo nos da Jesús? Vamos a ver, ayúdenos por favor en este texto. ¿Qué ejemplo nos da ahí el Señor? Dice, la hermana Daisy nos ya dice, tenemos ¿verdad? ahí. Si Jesucristo exhortaba, también podemos hacerlo con amor y respeto. Amén. Correspondiendo a la respuesta anterior, hermana Daisy, es correcto. Ahora, ¿qué ejemplo nos da Jesús en Marcos 1:35? Que ya levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, la hermana Melqui nos da la explicación. Oremos, nos da el ejemplo de oración, pero nos da un ejemplo más, ¿verdad? Un ejemplo adicional a la oración, ¿verdad? Vea por favor cuál es el detalle. Voy a volver a leer el texto. Nos dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea que oraba solo. Oraba solo, pero oraba ¿cómo? Si lo digo, doy la respuesta. Uh-huh. O la doy oración temprana. Aquí está, sí. Oración temprana. Porque tempranito, ¿verdad? Usted puede, mire, así como leer la Biblia, ¿verdad? Leerla como preventivamente o si no lamentativamente. Preventivamente antes que le sucedan las cosas, preventivamente o lamentativamente usted va a leer la Biblia y, ay, por eso me pasaron las cosas. Pues la oración es igual. La oración es temprano. ¿Y qué nos permite? ¿Por qué cree usted que es bueno orar temprano? Vamos a ver. Oración temprana, eso es el ejemplo. Pero ¿por qué cree usted que es bueno orar temprano? Ayúdenos a comprender eso. ¿Por qué cree usted que es bueno orar temprano?
Vamos a ver. Yo sé que a veces salimos nosotros en la carrera, ¿verdad? Que ya es tarde o que tenemos que trabajar a tales horas y vamos a la carrera, penitas. Pero ¿por qué cree usted que a pesar que a veces no le da tiempo porque se levantó tarde o por esto, por lo otro, por qué cree que sería bueno que usted y yo tengamos la costumbre de como dice la hermana Daisy, la oración temprana? O como la oración dice también la hermana Melky. ¿Qué cree que tiene beneficioso la oración temprana? Levantarse, darle gracias a Dios. ¿Cuál es el beneficio de la oración en la mañana? Bueno, entonces di la respuesta para que avancemos al siguiente punto. Fíjese que la oración temprana, como no tenemos respuesta, les vamos a dar nuestra respuesta. Esta oración temprana dice, oiga esto, y tenemos una respuesta. La hermana Daisy dice, para encomendar a Dios todo lo que haremos o pedimos, es correcto. Amén. Nuestra respuesta es, nos permite dedicar y encomendar nuestro día desde temprano. Amén. Eso es correcto. ¿Por qué nos permite? ¿Ves? Nos acaba de agregar la hermana Ana. Dice, nos permite dedicar. Es decir, cuando hablamos de dedicar, el Señor, te dedico este día, ya vamos pensando en Él. Y después dice, le encomendamos el día. Señor, te encomiendo este día para que nos ayudes a salir adelante, para que nos ayudes esto. Y nosotros también le hacemos alguna petición correspondiente a ese día. O sea que la oración temprana es una oración con propósito. Dice la hermana Kenia, cuando iniciamos nuestro día con Dios, Él se encarga de bendecir durante todo el día. Amén. Amén. Amén, definitivamente. Ahora vea el número 19 y ponga atención a esto, que esto es súper importante. Si la oración temprana era importante, esto es tremendo. Oiga lo que dice. En una ocasión, Jesús oró toda la noche antes de tomar una decisión importante, porque para él era necesario cumplir la voluntad de su Padre. ¿Sobre qué decisión importante oraba Jesús? Según Lucas 6, 12 al 13. Y nos dice Lucas 6, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Oiga esto, por favor. ¿Por qué Jesucristo pasó orando toda la noche? ¿Cuál Muy era el importante. propósito? Claro, el propósito de la oración es presentarse delante de su Padre. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? Vea que Jesucristo era Dios. Amén, eso es correcto. Pero había una oración. Había un propósito en esa oración. Ayúdanos a entender, por favor. ¿Por qué Jesucristo oró toda la noche? No solo oró toda la noche. Vamos a ver, ayúdanos a entender. ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué no lees de nuevo el texto? Para que En aquellos mayor días, comprensión? eso está en Lucas, estamos en Lucas capítulo 6, 12 y 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. Y ya tenemos respuesta. Nos dice hermana Kenny, oró para saber elegir correctamente a sus apóstoles. Y hermana Daisy Olivares nos dice para la elección de los 12 apóstoles. Amén. En ese momento Correcto. eran discípulos, todavía no eran apóstoles, pero era para escoger. Para escogerlos. Para escoger cuáles iban a ser aquellas personas que le iban a acompañar y quiénes iban a ser las 12 personas cercanas a él y de confianza, y a quienes iba a delegar prácticamente lo que todos nosotros íbamos a continuar haciendo, que es la predicación del Evangelio. Amén. Y nos Entonces, agregan un comentario, perdón, que nos dice
para tomar la mejor decisión. Amén, Es correcto. correcto. Entonces, si eso es así, mis queridos hermanos, ¿cómo estamos nosotros y nuestras decisiones? Para eso vamos a leer el párrafo siguiente. Dios espera que cada creyente lo busque en cada decisión que tome. Además, es importante recordar que Jesús no solo oraba para tomar decisiones, sino también para tener comunión con su Padre. Correcto. Entonces, cuando nosotros tenemos que orar todos los días, ¿verdad? Amén. Y temprano es mucho mejor. Y por supuesto en la noche también, no desmereciendo la oración en todo momento, pero la temprano es excelente. Entonces, como dice hermana Daisy, oró para la mejor elección. Entonces, cuando usted tiene que tomar una decisión, le pregunto yo, ¿usted ora para elegir? ¿Usted ora para elegir qué va a estudiar, qué va a hacer, qué va a comprar, cuando tiene una decisión muy importante? ¿Cuánto tiempo dedica usted a su oración? Porque Dios quiere ser parte de todos los momentos de nuestra vida y mucho más de aquellos momentos importantes. Dice Santiago que el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios y Él la va a dar abundantemente y sin reproche será dada. Amén. Entonces recuerda que Cristo era el Dios Todopoderoso, pero estaba sujeto al hombre. Por eso es que, perdón. Y no, quería agregar que cuando nosotros oramos y tenemos una decisión muy importante y si no sabemos si llevarla a cabo o no, el Señor pone paz en nuestro corazón.